Buenas noches y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Es muy común escuchar que los perros tienen la capacidad de ver espíritus o de percibir malas energías, y aunque no existe una respuesta concreta, algunos expertos han hecho estudios para poder tratar de descifrar aquello que los perros de pronto logran percibir y por esto se ponen nerviosos o tienen un comportamiento diferente. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento la leyenda del perro prieto. Se cuenta que allá en Alvarado, Veracruz, había un hombre de muy mal aspecto que molestaba a las mujeres y robaba las cosechas. Y aunque muchas personas eran sus víctimas, nadie sabía quién era y mucho menos dónde vivía. Cansados de esa situación, los pobladores buscaron a aquel hombre misterioso y lo expulsaron de la ciudad. Nadie lo volvió a ver, pero un día, una señora que salía del mercado y cargaba con sus bolsas con aquellas compras, se encontró con un perro prieto que de manera atemorizante le impidió el paso, y aunque no ladraba, tenía una mirada escalofriante y unos colmillos verdaderamente afilados, y estos espantaron a aquella mujer, así que ella decidió regresar por el mismo camino que venía. Cuando su hijo la encontró, ella le explicó que un perro no la dejaba pasar. El hijo solamente le dijo que debía darle un pedazo de pan o de comida, ya que seguramente ese animal estaba hambriento. Aquella señora siguió el consejo y se acercó al perro. Le ofreció un pedazo de pan. Sin embargo, el animal, a pesar de esto, se lanzó en contra de ella y antes de que pudiera quitarse, le arrancó la mano con todo y comida. El perro salió corriendo con la mano en el hocico de aquella mujer. Pasaron algunos días y unos campesinos que regresaban a casa después del trabajo se encontraron con aquel animal. Ellos intentaron acercarse y acariciarlo, pero se encontraron con aquella escalofriante mirada, así como aquellos colmillos imponentes. Y aunque los hombres quisieron evitarlo y seguir por otro camino, aquel animal se abalanzó contra uno de ellos, a quien mordió en una pierna, dejándole un gran agujero. Los habitantes ahora eran aterrorizados por el perro prieto, que además de morder a quien estuviera a su paso, hacía destrozos en todo el pueblo, rompía todo lo que se encontraba a su paso, entraba a las casas y comía todo lo que hallaba. Un hombre, al ver a aquel perro destruyendo un puesto del mercado, tomó una vara y empezó a golpearlo. Siguió hasta que el animal no pudo moverse. Toda la gente comenzó a acercarse para ver qué era lo que sucedía. Aquel perro parecía ya no poderse mover, pero de un momento a otro, este animal se levantó en dos patas y empezó a arrancarse la piel. Se estaba transformando en un hombre, pero su rostro, el que se comenzaba a ver poco a poco, era el de aquel mal hombre que molestaba a todos y quien había sido expulsado de la ciudad. La gente dice que el hombre se había transformado en ese espeluznante animal, todo para poder seguir haciendo sus fechorías en el pueblo y así no poder ser reconocido y mucho menos castigado. Después de transformarse, el señor corrió ante el asombro de los habitantes para jamás volver. Esta historia la quise compartir con ustedes. Pero hablando de perros, me gustaría contar una historia. Cuando tenía aproximadamente 10 años de edad, mi mamá me había mandado a la tienda, que estaba cerquita de mi casa, pero ya eran como las 8 de la noche. Esa tienda era como una tienda de abarrotes o un mini súper, y en el techo tenían 3 perros Rottweiler, los cuales cuidaban del negocio. Y como les dije, esa tienda estaba cerca de mi casa, así que solo tenía que dar la vuelta a la esquina y alcanzaba a llegar. Justo en ese momento, cuando di vuelta a la calle, del lado de la tienda, vi un perro negro y enorme, pero de un tamaño descomunal. Estaba muy agitado y sus ojos los tenía, entre color naranja y rojo, pero demasiado brillantes. Me estaba mirando fijamente y yo por miedo, lo único que pude hacer es voltear para otro lado y seguir caminando. Pero todo eso fue en cuestión de segundos. Al momento de voltear, al otro lado aquel perro ya no estaba. Cuando traté de buscarlo, aquel perro estaba en el techo de una camioneta
pero me seguía mirando fijamente. Me dio mucho miedo porque no hizo ni siquiera un ruido. De repente, solamente desapareció. Les repito, todo esto fue en cuestión de segundos, pero un perro de ese tamaño no es normal que se suba al techo de una camioneta, y mucho menos sin hacer ningún ruido. A pesar del miedo que yo sentía, tuve que salir de la tienda, pero por el miedo que yo sentí, salí alerta y quise volver a buscarlo y verlo. Pero desde ese entonces, jamás lo he vuelto a ver y no he visto algo igual en mi vida. Mi mamá llegó para decirme que pudo haber sido tal vez el diablo o algo así. Esta historia la quise compartir con ustedes. Pero el día de hoy tenemos una más. Prácticamente era medianoche cuando yo me encontraba dormido y recuerdo que de pronto me sentí entre dormido y despierto. Quise despertar y moverme, pero no podía. Había algo que me jalaba hacia adentro de la cama y poco a poco sentí que me iba hundiendo. Mientras más trataba de levantarme, más me hundía. De un momento a otro sentí unas manos que me tomaban por los hombros jalándome hacia adentro de la cama y no podía abrir los ojos, tampoco podía hablar. Pero de un momento a otro pude abrir los ojos. Lo único que yo podía ver era el techo de mi cuarto. Sentía aquellas manos que me jalaban y yo trataba de gritarle a mi mamá o a alguno de los de la familia para que pudieran ayudarme. Pero sucedió lo más horrible de toda la noche. Así sin moverme, pude voltear un poco y vi una sombra que pasó rápidamente por la ventana. Justo en ese momento, sentí un frío y una ráfaga de aire entró por mi ventana. Eso era imposible porque yo no la tenía abierta. Sin embargo, no les miento, sentí ese aire en mi cuerpo. Yo me encontraba desesperado y con mucho miedo. Sentía esas horribles garras jalándome hacia la cama y no podía hablar ni moverme, solo mirar cómo pasaban las cosas en esa noche. La sombra se proyectó al techo y empecé a rezar. Sentía que algo no estaba bien y solo rogaba que fuera lo que fuera, no se apoderara de mí. La cama empezó a sacudirse como si fuera alguien que la estuviera empujando, pero yo seguía rezando aún con más fuerza y con más fervor. De pronto, se escuchó un grito hueco y sonoro, muy grave, como si fuera alejándose poco a poco, pero era como un quejido y lo acompañaban otros quejidos, como los que se ven en las películas de muertos. Se alejaron y por fin pude moverme. Mi cuerpo me dolía y estaba totalmente empapado en sudor. De pronto descubrí que tal vez todo lo había soñado. En ese momento me levanté y fui a la cocina para tomar un vaso de agua, tratando de quitar de mi cabeza la terrible sensación y la experiencia tan amarga que había acabado de vivir. Ya más tarde regresé a la cama, solo para escuchar una voz horrible que decía mi nombre. De nuevo me levanté rápidamente y entonces descubrí algo que me dejó aterrado. Alrededor de mi cama había tierra o ceniza, no lo sé, era como un polvo oscuro que no sé de dónde había salido. Salté de la cama y comencé a rezar de nuevo. Recuerdo que tenía lágrimas en los ojos y mucho miedo. Las voces se escucharon de nuevo y yo deseaba que de nuevo fuera una pesadilla. Me arrojé sobre una Biblia que tenía guardada en un cajón y justo en ese momento comencé a pedir que no me fuera a pasar nada malo. Luego escuché unos ruidos afuera y vi que la sombra se acercó a mi ventana. Abracé la Biblia en ese momento con todas mis fuerzas y oré como nunca. Se escuchó un golpe seco y un grito. De pronto, ya no se escuchó nada más. A lo lejos, solamente el perro de la casa de una vecina estaba aullando. Después de esto, todo volvió a la normalidad. Al otro día me enteré que aquel perro había muerto en la noche y nunca supieron de qué. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.